Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 21. David huye de Saúl. La amistad de David y Jonatán tiene la mayor prueba. Saúl muestra sus sentimientos de descontento contra David. Jonatán, por su parte, debe elegir si es leal a su padre y si va en contra de David injustamente. O decide respetar la amistad que tiene con David, o al contrario, se sigue o se ciña a los deseos de su padre y demuestra respeto y lealtad hacia él. Pero Jonatán decide seguir su amistad. Jonatán y Saúl reconocen que David es el ungido de Jehová y que será el próximo rey. Saúl se ubica en contra de la voluntad de Dios. Jonatán, por su parte, acepta la voluntad de Dios y decide hacer un pacto de amistad con David. Hoy seguiremos la secuencia de esta historia cuando David debe huir de la presencia de Saúl. La primera parte son los versículos 1 al 10, donde se muestra que David va a Nob. Leamos los versículos 1 y 2. Vino David a Nob, a donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó: ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me recomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Este lugar no se menciona antes como un lugar especial de adoración. Nob aparece solo 6 veces y de estas 4 en estos 2 capítulos. Después que el tabernáculo de Silo fue atacado por los filisteos, los servicios y las fiestas del tabernáculo de Silo fueron suspendidas. Recordemos que el arca del pacto fue tomada por los filisteos y llevada a su tierra. Después fue devuelta y la misma finalmente quedó en casa de Abinadab en Kiriat Jeraim. El tabernáculo, sin el arca, fue trasladado a Nob, donde allí estaba el sumo sacerdote Ahimelech oficiando. Parece que fue un lugar frecuentado para adorar a Dios, consultarle y ofrecer los ritos de purificación, y también se ofrecían holocaustos al Dios eterno. David, temeroso, busca de alguna manera respuestas. No va donde Samuel porque lo pondría en peligro. No va a su casa tampoco para evitar que su familia estuviese en dificultades. Va a buscar respuestas en Nob. Al llegar, su comportamiento y el que estuviera solo sorprende al sumo sacerdote. David, por su parte, le responde con una mentira, dando a entender que venía cumpliendo una misión secreta. El hecho que la Biblia registre la mentira de David no significa que la esté aprobando. Algunos orientales consideraban que la mentira, si es para salvar a alguien, era aceptable. Lo cierto es que es un desacierto de David, porque el sumo sacerdote le cree. Si David hubiera hablado con franqueza, otra hubiera sido la actitud de Ahimelech y quizás se hubiese librado de la muerte. Ena de Guay comenta: con esto demostró David falta de fe en Dios y su pecado causó la muerte del sumo sacerdote. Si le hubiera manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. Libro Patriarcas y Profetas, página 711. Recordemos que cada acción o cada decisión que tomemos viene con un resultado. Y David actuó apresuradamente y no midió las consecuencias. Quizás estaba agobiado pensando que Dios lo había llamado a ser rey. Ahora estaba pasando por una situación compleja. Aunque Dios aceptaba a los hombres mancillados con las costumbres de esos días, trataba de guiarlos a una norma más elevada. No los rechaza, ni los abandona por la práctica ocasional
o habitual de ciertas costumbres de ese tiempo. Pero el plan de Dios era efectuar finalmente una reforma en todos esos asuntos. Aunque David no podía aducir ignorancia por su acto, Dios no lo abandonó. Sigamos con los versículos 4 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. David respondió al sacerdote: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová para colocar panes calientes el día que tocaba retirarlos. David estaba huyendo de Saúl. Estaba angustiado y hambriento, así que le pide al sacerdote que le provea 5 panes o lo que tuviese a la mano para comer. El sacerdote le mencionó que solo tenía el pan sagrado. Se refiere al pan de la proposición, el cual era reemplazado cada sábado, y el pan viejo debía ser comido únicamente por los sacerdotes y tan solo en el lugar santo. Leamos el libro de Levítico, capítulo 24, los versículos 8 y 9. Dice: cada sábado lo dispondrás sin falta delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Será por decreto perpetuo de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa que les pertenece de las ofrendas que se queman a Jehová. Estas eran las disposiciones que había dado Dios por medio de Moisés. Lo cierto es que para nada se menciona que se prohibiera comer pan a los que estaban ceremonialmente impuros. Algunos han observado que era costumbre en las naciones antiguas, aún en el caso de los sacerdotes paganos, mantenerse apartado de las mujeres antes de realizar sus deberes oficiales, y es muy posible que los levitas también observaran esa costumbre. El asunto de que un hombre quedara por su relación con la esposa inmundo sería solamente hasta la tarde, pero quizás debido a la urgencia del asunto del rey y porque David era el yerno y aparentemente el comisionado del rey, Ahimelech pasó por alto la letra de la ley, considerando que David y sus hombres estaban ceremonialmente limpios. El pan de la proposición significa el verdadero pan del cielo, que es Jesús, quien es la razón de la existencia del hombre. Además, Jesús hizo mención de este incidente para decir a los fariseos que aunque David comió de ese pan sagrado, no fue desechado por Dios. Además, la ley natural está por encima de la ley ritual. Leamos Mateo capítulo 12, los versículos 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Lo que el Señor quiere expresar es que la ley ritual nunca debía ser considerada una carga. Las personas son más importantes que las normas. Sigamos nuestro estudio de 1 de Samuel, capítulo 21, pero los versículos 7 al 10. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el edomita, el principal de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no he traído ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. David respondió: ninguna como ella, dámela. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, rey de Gat. Dos elementos importantes que debemos considerar. Número uno, se introduce en la narración
y que será determinante en el desenlace del mismo, que estaba allí cumpliendo algunas ceremonias rituales el señor Doeg, que era un siervo de Saúl y quien comunicaría al rey lo que estaba pasando allí en Nob. Número 2. David, viendo a Doeg, comprendió que había salido de Gabaa con tanta prisa que no había tenido tiempo para tomar arma alguna a fin de protegerse en caso de algún ataque. Estando fuera de la ley, se hallaba a la merced de cualquiera que lo hallara, entre ellas Doeg. Número 3. David sigue cometiendo errores y presentando algunas cosas inexactas. Así que dice que por el apremio de la orden salió sin armas y necesitaba que se le facilitara una. Entonces se le ofreció la espada de Goliat. Recordemos que por derecho el armamento de Goliat le pertenecía a David. Cuando leemos el relato dice que él se quedó con las armas. Se cree que él las había traído a Nob y las había dejado allí como ofrenda de gratitud a Dios. Pero en esta hora David le pareció oportuno tomar esas armas. Además, se menciona que detrás del efod estaban las armas. El efod era la prenda del sumo sacerdote. Quizás se conservaba como un instrumento para conocer la voluntad de Dios. Esto para enfatizar que no estaba el arca del pacto entre ellos. Y finalmente, David continúa haciendo decisiones equivocadas. En ese momento sale y se refugia en el territorio del enemigo, esperando que allí estaría lejos de la influencia de Saúl. La segunda sección de este capítulo es la descripción de la vida de David en territorio de Gad. Leamos los versículos 11 al 16. Y le dijeron a Aquis, sus siervos: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquis, rey de Gad. Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco en medio de ellos. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y Aquis dijo a sus siervos: mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer locuras delante de mí? ¿Va a entrar en mi casa? Gad estaba a unos 50 kilómetros de Nob y era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. No es raro ver en el territorio enemigo que a veces los siervos de Dios fueron mejor tratados que en Israel. Tenemos el caso de Jeremías, que fue apresado por el rey Sedequías, pero los babilonios demostraron consideración por el profeta. El recibimiento por parte de Gad hacia David fue bueno, hasta que los siervos y amigos de Aquis reconocen a David y le recuerdan que en Israel se cantaban: Saúl mató a miles y David a 10,000. Esto generó desconfianza en Aquis. David se dio cuenta que su plan no funcionaba. Él esperaba ganarse el favor de Aquis y de esta manera sería protegido, pero ahora estaba en peligro. Así que aparentó estar loco. Los locos entre estas naciones eran protegidos debido a que se consideraba que un espíritu malo estaba en ellos, que descubría verdades, pero que si alguien atentaba contra ellos, el espíritu malo le pasaba al asesino. Así que de esta manera David pudo irse del lugar engañando a todos los que estaban allí. Elena de White muestra que realmente David estaba cometiendo errores por su falta de fe. Esta cita la leeré completa por la importante lección que hay para nosotros. Ella dice: cometió David su primer error al desconfiar de Dios en Nob y el segundo al engañar a Aquis. David había revelado nobles rasgos de carácter y su valor moral le había ganado el favor del pueblo, pero cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Veía en todo hombre un espía y un traidor. En una gran emergencia, David había mirado a Dios con el ojo firme de la fe y había vencido al gigante filisteo. Creía en Dios y salió a la lucha en su nombre.
pero mientras se le buscaba y perseguía, la perplejidad y la aflicción casi habían ocultado de su vista a su Padre Celestial. No obstante, lo que experimentaba servía para enseñar sabiduría a David, pues le indujo a comprender su propia debilidad y la necesidad de depender constantemente de Dios. Cuán preciosa y valiosa es la dulce influencia del Espíritu de Dios cuando llega a las almas deprimidas o desesperadas, anima a los corazones desfallecientes, fortalece a los débiles e imparte valor y ayuda a los probados siervos del Señor. Qué Dios tan bondadoso el nuestro, que trata tan suavemente a los descarriados y muestra su paciencia y ternura en la adversidad y cuando estamos abrumados de algún dolor. Libro Patriarcas y Profetas, página 712. Esta prueba le servía a David para que aprendiera a confiar en Dios, a depender más de su dirección, a depender más de sus planes. Como una aplicación para nosotros, Elena de White agrega: todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. Mismo libro, misma página. Debemos aprender a confiar más en Dios a pesar de las densas tinieblas que luchan contra nosotros. David aprendió la lección y de esta experiencia él escribió el Salmo 34. Vamos a leerlo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Apreciado amigo y hermano, en nuestro afán de encontrar refugio en medio de nuestras dificultades, a veces buscamos lugares equivocados donde acampar. A veces actuamos diferente, mentimos y decimos cosas que no tienen nada de verdad. Pero de algo debemos estar seguros: Dios no nos desecha, comprende nuestros problemas y angustias y desea ofrecernos salvación. No huyamos del Señor, por el contrario, prestemos atención a sus indicaciones. Él nos dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.